Lo que estoy trayendo a debate hoy son algunos pedidos de informes que preguntan sobre las condiciones edilicias y sanitarias para el comienzo de clases, los protocolos y también sobre los recursos tecnológicos disponibles tanto para las y los estudiantes como para la docencia. Todos temas de absoluta vigencia y de extrema urgencia, teniendo en cuenta que ya desde la semana pasada las clases han retornado a la presencialidad en una combinación con la virtualidad, y esto claramente requiere de ciertas condiciones materiales que lamentablemente no existen en muchas escuelas. Estamos hablando del regreso de casi 1 millón de chicos y chicas y de más de 100.000 docentes, por lo cual, desde nuestro punto de vista, no debería haber tema que ocupe más nuestra atención, junto con la situación sanitaria, claro está, que este. Seguro van a responderme que por eso el ministro de Educación estuvo hace unas semanas presente en la Comisión de Educación, pero más allá de mi consideración acerca de esta acotada instancia que tuvimos, creo que lo que en ese momento era pura incertidumbre, hoy son certezas. Por ese motivo, cobran mucho más relevancia aquellas preguntas que formulamos hace varios meses atrás y que aún no fueron respondidas. Por ejemplo, en relación a las dispensas, ustedes saben que hay una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación que exime a las trabajadoras y trabajadores con hijos en edad escolar de la obligación de asistir en forma presencial a sus lugares de trabajo las semanas que sus hijos no tienen clases presenciales. En la comisión, el ministro dio a entender que ese derecho sería reconocido para la docencia, pero la realidad es otra, tanto por la resolución 48 de la Secretaría General de la Gobernación, como por lo que en efecto sucede en las escuelas. Sabemos que en Córdoba las y los docentes con hijos en edad escolar deben asistir obligatoriamente a trabajar, aun cuando sus hijos no asistan presencialmente a la escuela y no tengan quien los cuide. Esto claramente genera, en primer lugar, una gran dificultad, fundamentalmente para las compañeras mujeres, que son mayoría absoluta en la docencia y mayoría más absoluta en las tareas de cuidado. Pero en segundo lugar, implica una discriminación respecto de otros trabajadores y trabajadoras de ámbitos privados que sí tienen este derecho reconocido, y en este caso es el propio Estado provincial el que lo niega. Además, no podemos perder de vista que la docencia está volviendo a la presencialidad sin estar vacunada. Por eso, una de las cosas que preguntamos en los pedidos de informe es sobre el plan de vacunación. Porque no solo estamos exponiendo a toda la comunidad educativa, sino que tenemos varios casos de docentes que están en situación de riesgo, a quienes les están poniendo trabas incluso para otorgarles las dispensas. Y lo que es más grave aún, la provincia resolvió que los contagios en los lugares de trabajo no van a ser cubiertos por la ART, que es lo que corresponde. También hemos tomado conocimiento de colegios donde hubo brotes y aún así no se activó el protocolo COVID como corresponde, como es el caso del IPEN 121. Ahí las contagiadas eran parte del personal permanente del establecimiento, la secretaria, varias preceptoras, las directivas eran contacto estrecho y no solo no cumplieron con el aislamiento, sino que además no le informaron al resto del personal la situación. Tuvieron que los docentes organizarse ellos mismos en asamblea y definir que no había condiciones para tener la escuela abierta. Por eso sería muy importante que las autoridades del ministerio no dejen a cada escuela a su merced y que contemos con un registro actualizado de los colegios con protocolo activado y las medidas que se toman al respecto. Por otro lado, en relación a los estudiantes, en la Comisión de Educación que tuvimos, la secretaria de Educación, Delia Provinciali,
nos dijo que había 15.600 estudiantes desvinculados durante el 2020 en toda la provincia y que unos 6.300 estaban asistiendo a las escuelas con el programa Acompañar. Esos números, que parecen sacados de un cuento de hadas, contrastan con la realidad de nuestras escuelas, en las cuales ustedes saben que todavía continúa el ciclo lectivo 2020, ya está, digamos, coexistiendo con el ciclo lectivo 2021, y hay una enorme cantidad de estudiantes con serias dificultades para poder superar el año 2020. De un muestreo de varias escuelas surge que en la mayoría de ellas el nivel de desgranamiento es mayor al 60%. Estudiantes que no lograron mantener el vínculo durante el 2020, principalmente por la falta de recursos, y encima son castigados hoy con la pérdida del año. Planteo estos dos temas puntuales como muestra de que no solo necesitamos que vengan a responder preguntas, necesitamos la verdad. Y no como un capricho personal, sino porque acá estamos representando muchísimos cordobeses y cordobesas que nos piden a gritos una solución, una presencia activa del Estado. Y no podemos menos que reclamarle a los únicos responsables de esta situación, que es el gobierno provincial y su ministro de Educación, Grabovac, porque ¿a quién van a echarle la culpa? Hace más de 20 años que gobiernan la provincia y este ministro de Educación hace 14 años que está en su función. Respecto de los recursos tecnológicos, nosotros presentamos un pedido de informe para conocer los resultados de una encuesta que el Ministerio finalmente dio de baja, porque según lo explicó el propio ministro en la comisión, no querían molestar a los docentes. Es curioso que sea considerada una molestia una consulta sobre las condiciones de trabajo. Les puedo asegurar que la mayor molestia de los y las docentes fue que hayan tenido que trabajar durante todo el 2020 con sus propios recursos y sin tener la mínima asistencia del Estado. Entonces, por una decisión unilateral, fundada en un criterio poco creíble, nos quedamos sin la posibilidad de tener una fuente confiable de información respecto de los recursos con los que cuenta la docencia para sostener la virtualidad, que sigue siendo una necesidad, teniendo en cuenta que vamos a tener un sistema bimodal, donde la virtualidad va a seguir estando presente. Ni hablar de los recursos para las y los estudiantes. Del anuncio de las 100.000 notebooks, solo hay los afiches que están pegados, empapelaron toda la ciudad, porque según lo que se pudo conocer, apenas un 12% de esas computadoras están en condiciones de ser entregadas. Por eso, también, en este último pedido de informe solicitamos tener un conocimiento, un relevamiento de cuáles son los recursos tecnológicos de cada establecimiento y al día de hoy no hemos tenido respuesta. Y por último hay un gran tema respecto del cual hemos hecho muchas preguntas y no hemos recibido respuestas satisfactorias del gobierno, aunque sí hemos recibido innumerables denuncias por parte de diferentes miembros de la comunidad educativa de toda la provincia. Y es el estado edilicio de los colegios para afrontar esta situación que requiere un especial cuidado. Y aunque el silencio de las autoridades es total, la voz de los colegios se hace escuchar. Las escuelas no están en condiciones para sostener la presencialidad. Cuando en junio se anunció un protocolo para un posible regreso, nosotros presentamos un pedido de informe, que es uno de los que sigue sin responder, en el que preguntamos cómo iban a garantizar la provisión de agua segura, cómo estaban los baños de los establecimientos educativos, entre otras cosas. Hoy, 9 meses después, sabemos que la provisión de agua no está garantizada en muchos colegios y que el principal problema edilicio de gran parte de los establecimientos son los baños. Tengo 2 ejemplos cercanos de esto.
El IPEN 198 del barrio en el cual vivo estuvo abierto y funcionando todos estos días sin agua potable. Recién hoy, por la intervención del delegado, lograron frenar la actividad. El IPEN 336, en el cual soy docente, no tiene los baños en condiciones y siguen pasando los días y siguen sin arreglarlos. Estos son dos ejemplos, como decía recién, cercanos, sin necesidad de investigar ni recorrer mucho. Imagínense qué pasa con el resto. Y por supuesto, ninguno de estos dos colegios son tenidos en cuenta o mencionados por las autoridades como aquellos de los que no están en condiciones de empezar. De hecho, desde el ministerio se dijo en algunos medios 2 días antes de que empiecen las clases que solo había unas 36 escuelas que no iban a poder empezar por problemas edilicios, pero que ya se estaban encargando. Bueno, sabemos que ese número no se acerca en lo más mínimo a la realidad. Hace 2 semanas estoy respondiendo a escuelas que nos llaman pidiendo que por favor hagamos visible el deterioro en el cual se encuentran, en Jesús María, en Cosquín, en Villa María, en Río Segundo, en Oliva, y otras acá cerca, a pocos metros, como es el caso del Zípoli, que tampoco pudo empezar por las condiciones en las que están. En toda la provincia hay escuelas con sus instalaciones en estado deplorable. Quizás, en lugar de sesionar acá, deberíamos mudar la sede de la legislatura cada semana a un colegio distinto. Así, los legisladores y legisladoras podrían ver en carne propia lo que se siente trabajar en un lugar sin agua, sin baños, con techos descascarados, sin las mínimas condiciones de salubridad. También dijo el ministro que las obras no se hicieron por la pandemia. Y la verdad que parece una burla. De hecho, la construcción está habilitada desde mayo. En junio hicieron un protocolo porque querían volver a las escuelas, pero nunca, ni en mayo, ni en junio, ni en ninguno de los meses que siguieron, se encargaron de reparar los años de abandono que padecen nuestras escuelas. Seguramente esperaban que la docencia y los directivos, como siempre, se carguen al hombro lo que el Estado no garantiza. Pero todo tiene un límite. Llegamos al extremo de que haya directivos que renuncian, como sucedió en el IPEN 332 de Villa Santa Cruz del Lago, porque se hartó de pedir que les repararan los techos, llovía dentro del colegio. Es decir, quienes sostienen la educación terminan vencidos y los que durante años la han destruido siguen al frente del ministerio como si nada. Y digo esto porque es bien concreto. Hace por lo menos 10 años que las partidas de infraestructura se subejecutan sistemáticamente. Y de manera escandalosa, ¿eh? El año pasado se ejecutó solo el 15%. Le echaron la culpa a la pandemia. Pero en el 2019 se ejecutó el 30%. En el 2018, sin pandemia ni catástrofe natural, se ejecutó el 22%. En el 2017, el 20%. Y así podría seguir con cada uno de los últimos 10 años. Y el hecho es que con esas subejecuciones le quitaron a las escuelas 1.000 millones de pesos. Por eso presenté un proyecto para declarar la emergencia edilicia y sanitaria escolar, para devolver como mínimo esa suma de manera urgente a nuestras aulas. Y por eso pido públicamente en este recinto que ese proyecto se trate en la Comisión de Educación. Para no extenderme más, creo que las clases presenciales son un anhelo de toda la comunidad educativa, pero es un hecho de que las medidas sanitarias no están garantizadas. Las y los docentes no están vacunados y los establecimientos no tienen hoy las condiciones edilicias necesarias. Además, los derechos laborales de la docencia están siendo cada vez más avasallados. Como dije, no se les reconocen las dispensas, los salarios son más que miserables y ahora la combinación
de modalidades entre la presencialidad y la virtualidad y además todas las tareas y actividades que se desprenden del cumplimiento de los protocolos en las escuelas implican una sobrecarga para todos los docentes y para toda la comunidad educativa. Por todo lo expuesto, creo que se pone en evidencia que un retorno a clases presenciales sin condiciones puede ser criminal y esta legislatura no puede estar ajena a esta situación tan delicada. En estos fundamentos se sustentan los pedidos de informes que estamos tratando y que espero sean respondidos de manera urgente. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor legislador.